Es pues, lo más importante para un ciclista. Y volveremos mañana en la 2 con una programación especial dentro de Domingo Deporte, que comenzará a partir de las 12 del mediodía. Desde entonces les estaremos contando cosas de deporte y muchísimas cosas sobre el ciclismo. Eso es todo, nos vemos mañana. Con posterioridad, en 1973, Luis Ocaña heredaba el trono del toledano. Y en 1988, hace 3 años, Pedro Delgado lucía el jersey de líder en los Campos Elíseos. Si no se produce un percance desafortunado, una caída o un pinchazo, mañana toda España se vestirá de amarillo con Miguel Indurain, el español más joven que ganará un Tour. 27 años cumplidos hace 11 días, en plena faena. Pues es muy difícil de imaginarse uno mismo cómo es, ¿no? Yo creo que la gente de fuera tiene ya una idea de cómo soy, pues a base de tanta entrevista o de veces verme tanto por ahí. Pero no sé, yo creo que soy una persona normal, quizá un poco más favorecida por esto del boom del ciclismo, de la prensa o la televisión, pero una persona normal y corriente de la calle. Soy un poco el fiel representante del nuevo ciclismo que viene ahora. En España pues está saliendo gente un poco de mis cualidades. El ciclismo mundial ha cambiado mucho, ha cambiado, no sé si para bien o para mal, pero ha cambiado. Lo que se busca ahora no es un escalador, sino es un atleta que se defienda un poco en todas las especialidades, que lo haga bien en casi todas las especialidades, y un poco pues soy el representante español en esa forma de correr. Para este bonachón de 1,88 de altura, son más duros los momentos con la prensa que las etapas de montaña. Desde los 20 años está rodeado de micrófonos y periodistas. Pero la verdadera especialidad de Miguel Indurain es la lucha contra el crono. Los 78 kilos de Miguelón, apelativo cariñoso de sus vecinos, se posan sobre este velocípedo de 2 ruedas. La bicicleta del líder es cuidada minuciosamente a diario. Sobre ella desarrolla 45 pulsaciones por minuto. Cuando haya finalizado el Tour, habrá recorrido 3.940 kilómetros, pedaleando 6 horas diarias a una media de 35 kilómetros a la hora. ¿A usted, como a Federico Martín Mamontes, su madre le dice, hijo, no corras mucho? No, que no corra mucho, no, porque tengo que correr y tengo que intentar llegar primero. Lo que me dice es que no arriesgue, ¿no? Que donde vea situaciones, como todas las madres, ¿no?, difíciles, que se producen dentro de la carrera, y caídas y cosas, pues que no arriesgues tanto. Es cosa de las madres que se preocupan por uno. Esta es la casa de los Indurain. Se encuentra situada en la localidad navarra de Villava, a 4 kilómetros de Pamplona. Ante la ausencia de padres y hermanas, el equipo de informe semanal fue recibido por Pruden, el menor de los varones. Como Miguel, también es ciclista profesional. El interior de la casa de los Indurain está tapizado por trofeos. No hay un solo hueco. El padre de Miguel es agricultor, pero en esta casa norteña todos arriman el hombro a la hora de la cosecha, desde el primero al 5.º hijo. Dicen que es mejor labrador que ciclista. ¿Usted qué dice? Era, ¿no? Antes le pegaba eso de la agricultura. En el campo trabajan mis padres y algo hacía en la agricultura. Lo que pasa es que desde que empezó a ir la bicicleta bien, pues he empezado a hacer mejor ciclismo y he olvidado lo otro un poco. ¿Y usted se considera vasco o navarro? Mis abuelos eran de raza vasca. O sea que en España, con tanta regionalismo, cada uno tira un poco por su región y cada uno le gusta sentirse un poco de la región a la que pertenece. ¿Qué se le viene a la cabeza en ese momento, cuando cruza con bandones españoles, como hemos visto, bastantes? Bueno, no es, sobre todo en carrera no te fijas, ¿no? Porque ves que hay mucha gente, mucho público, ves banderas, pero no sé, parece que estás como corriendo en casa, ¿no? Contra más gente veas, es que
que parece que estás corriendo en casa, entonces eso te da una confianza, no es como si estás en otro sitio diferente. Y el mítico Tourmalet, en la etapa reina en que usted se coronó de líder en la general, dijo: hoy ha salido la mala leche. ¿Cómo le puede salir la mala leche a una persona tan buena como usted? ¿O con la imagen de bonachón que tiene? Eso puede ser, ¿no? Un poco la imagen de bonachón puede ser, pero yo creo que mala leche tenemos todo el mundo. O sea que igual unos la guardan, otros la exteriorizan más y otros lo llevan de otra forma, ¿no? Cuando Miguel se colocó el jersey amarillo de líder en el podio de Val-Thorens, comentó: con lo que ha costado entrar, ya no me lo quito hasta París. Pero no es precisamente ese su color predilecto. El amarillo dentro del ciclismo es muy importante y muy bonito, pero no sé, me gusta más el rojo. El amarillo dentro del ciclismo yo creo que gusta a todos. Y pese a que usted tiene una imagen de chico serio del norte, yo sé que usted es un bailón de merengue. Hombre, hay que hacer de todo en esta vida. No basta solo con andar en bici y sufrir, sino también hay que saber divertirse y hay que pasarlo bien. Entonces, eso está dentro un poco de la vida que lleva cada uno. ¿Qué va a hacer con tanto dinero? No sé, primero amontonarlo para luego llevar una buena vida después de dejar esto de la bici. Ahora es esto es una profesión y es para ganar dinero y es lo mejor que se puede hacer mientras se puede. ¿Sabe que le han salido muchas novias? ¿Sabe que se ha convertido usted en un soltero de oro? Dentro del ciclismo pues me van saliendo poco a poco. Fuera pues no sé, aún no me he enterado con todo esto de jaleo del Tour, no sé cómo irán las cosas y no sé cómo estará la afición del ambiente este del Tour. En Villava, un ayuntamiento con 7.000 habitantes, ya están movilizados. Se prepara un recibimiento apoteósico. Porque se va a hacer un recibimiento en la iglesia que va a ofrecer a la Virgen del Rosario el ramo flores. La Peña Miguel Indurain llevará 300 vecinos a los Campos Elíseos para rendir homenaje al Señor del Tour, como le bautizó la prensa gala. Yo creo que ha triunfado el saber esperar y el no ponerse nervioso desde que empezó el Tour. Ha sido un Tour muy movido, un Tour en el que se ha rodado muy rápido, un Tour en el que se ha gastado muchas fuerzas los primeros días por intentar estar ahí, que se ganaron unos segundos, pero al final se ha visto que esos segundos pues quizás no eran tan importantes como se ha visto al final. Este navarro, de misa dominical y novia donostiarra, duerme como un niño tras finalizar cada etapa. Discreto, tímido y sencillo, Miguel jamás hizo una trastada. Ha asumido el liderazgo del equipo con tranquilidad. Cena frente a Perico Delgado, el segoviano que le ha dado el relevo. No, yo creo que Perico Delgado y yo somos diferentes corredores, ¿no? Entonces, él tiene una forma de correr, una forma de ser, él ha hecho grandes cosas y yo tengo otra forma diferente de hacer las cosas. Entonces, quizás en el ciclismo pues, hemos cambiado un poco la forma de actuar o de hacer, pero el heredero no, yo creo que tenemos unos caminos diferentes los dos. Mañana, si nada lo impide, un chico normal, Indurain, será el cuarto y el más joven español que luzca de amarillo en París. Lentísimo, con el buen humor en el seno del gran grupo y con Miguel Indurain haciendo su paseo triunfal, que será apoteósico cuando llegue a los Campos Elíseos, donde una gran cantidad de aficionados españoles esperan para poder vitorear a su ídolo de este Tour, a Miguel Indurain. Ahí está de nuevo Logan Fignon con Dmitry Konichev al fondo, el soviético que consiguió la victoria en Aix-les-Bains cuando el Tour salió ya de los Alpes. Y ahí tienen a Miguel Indurain, rodeado por compañeros de equipo
y siempre a ese ritmo lentísimo que se está siguiendo en el día de hoy. Lo cierto es que aunque la tradición dice que esta última etapa del Tour de Francia se corre siempre de forma relajada, con mucha tranquilidad y que es un paseo de gloria para el triunfador de la carrera, pero este año está siendo un poco demasiado. O sea, nunca quizás había permitido tanta broma, tanta simpatía y tantas pocas ganas de correr en el seno del pelotón. Como decíamos antes, es una especie de relajo absoluto después del cansancio y el esfuerzo de los días precedentes y en espera de lo que vendrá a partir de ahora. Muchos, los triunfadores, este hombre por ejemplo que consiguió una victoria de etapa, Thierry Claveyrolat, la que finalizó en Morsin, la que casi no pudimos ver, aquella de la lluvia, el viento y la niebla que nos impidió la retransmisión final, que les impidió a los franceses la retransmisión de los kilómetros finales de la etapa. Y ya ven cómo los hombres de Banesto pasan a colocarse en las primeras posiciones del pelotón para la entrada triunfal del equipo que, además de tener el maillot amarillo en el líder, va a ser, como el año pasado lo fuera el Z de Greg LeMond, el conjunto vencedor por escuadras. Bien es cierto que este año en el Tour no hay clasificación oficial por equipos, no la hay en tanto en cuanto no subirán al podio para recibir ese galardón de primer equipo clasificado, pero para la historia quedará que el equipo Banesto de 1991 fue el equipo español que consiguió, después de 17 años, la victoria en el Tour de Francia, desde que lo consiguiera el CAS por cuarta vez, el único equipo español que ha conseguido la victoria 4 veces en el Tour de Francia. Solamente la selección nacional, en aquellos años en los que se corría por naciones, había logrado también una victoria colectiva para el ciclismo español en lo que a equipo se refiere. Dirige Juan Fernández con la colaboración de Paco Espinosa en las 2 últimas etapas disputadas antes de la contrarreloj, en la que el corredor granadino se movió en las posiciones delanteras del pelotón. Pero si no hubiera sido por Indurain, la verdad es que ha sido bastante triste la actuación española. Y ahí tienen una imagen para la historia, la imagen de los corredores de Banesto formando esa primera línea en el pelotón de este Tour de Francia. Y se permite todo, se hacen todas las cosas esas que habitualmente no se pueden producir en el transcurso de una etapa del Tour de Francia. Hoy hay tiempo para todo, para bromas, para tranquilidad, para relajamiento, para pasearse en una mañana, yo no diría que habitual en París en esta época del año, porque suele hacer muchísimo más calor. En cambio hoy debemos estar en torno a los 25, 26 o 27 grados, temperatura muy portable. A veces corre algo más de brisa y por lo tanto muchísimo mejor. Capital de Francia, donde desde su inicio la ronda francesa, la Gran Boucle, ha tenido su terminación. Y observen cómo nada más atisbarse la llegada a París es Greg LeMond, el estadounidense, el que ha lanzado ese primer ataque, más simbólico que otra cosa, y que tampoco dice mucho en favor de un LeMond que está a 13 minutos de Indurain, que ha estado por debajo de lo que él se esperaba y que después de haber disputado 7 Tours de Francia, por primera vez sufrió un terrible desfallecimiento en la montaña. En cualquier caso, y de forma simbólica, Greg LeMond, con ese orgullo que caracteriza a los campeones, parece que quiere demostrar que todavía está vivo y que le corresponde entrar en primera posición en París. Y para animar a Miguel Indurain, ganador del Tour de Francia. Greg LeMond, son 26 segundos, ha hecho que casi todo el equipo de Miguel Indurain se ponga en los primeros puestos del pelotón para empezar a tirar y efectuar la caza de un Greg LeMond que, como les decía, a falta de aspiraciones más altas, Poco a poco ir hacia la Plaza de la Concordia, donde comenzarán los diferentes paseos, por llamarlos de alguna forma, las diferentes vueltas por los Campos Elíseos de París. Desde la Plaza de la Concordia hasta el Arco del Triunfo recorrerán los corredores desde su inicio 50 kilómetros.
desde su inicio, 25% de Francia en todos sus aspectos, en el aspecto comercial, industrial, yo creo que en el artístico incluso más, y incluso en el aspecto de habitantes. Casi la cuarta parte de Francia vive en París o en sus alrededores, por lo tanto una ciudad de las más importantes evidentemente de Europa. Del pelotón, donde todavía no se rueda a un ritmo lo suficientemente fuerte como para ir reduciendo la ventaja que lleva Greg LeMond. Continuando un poco con el comentario anterior, tan solo Banesto, el Carrera de Chiappucci, el Castorama de Fignon y el Buchler de Van Hooydonk como mudo testigo de esta última hazaña con la que tiene que conformarse Greg LeMond. Está rodando bien el estadounidense, y el propio Miguel Indurain ocupando las primeras plazas del gran grupo, del que saltó a 65 kilómetros para la conclusión este hombre, Greg LeMond, el triple vencedor del Tour, y que esta vez va a quedar a más de 13 minutos del líder. También con buen humor a pesar de todo. Podíamos ver ahí a Greg LeMond. Y seguimos viendo imágenes del París monumental, de esta zona céntrica de París, en torno a Trocadero, la Torre Eiffel, la Plaza de la Concordia, donde dentro de unos instantes llegarán los corredores. Como les decíamos, la ventaja de LeMond con respecto al pelotón. Tendría que coger bastante ventaja en un terreno luego fácil para la persecución, como son los Campos Elíseos. Los equipos que se decidan a buscar la neutralización no alcancen al corredor norteamericano. Ahí está Jean-François Bernard, que ha asumido perfectamente su papel de coequipier para Miguel Indurain. Así estaba preestablecido que fuera para Delgado, luego la carretera ha decidido que fuese para Indurain, pero en cualquier caso Jeff, como le denominan en Francia, ha asumido perfectamente su papel de trabajador en pro de los intereses de su equipo. Ahí está la pancarta de último kilómetro, cuando sea un kilómetro que reste para el final de la etapa. Por lo tanto, a punto de llegar ya a la Concorde, el corredor Greg LeMond, el norteamericano ganador de 3 Tours de Francia, que hoy ha decidido ser el primero en entrar en los Campos Elíseos de París. Entrando en los Campos Elíseos, esta es la Plaza de la Concordia, y a partir de ahí comienzan los Campos Elíseos y ese recorrido que deben de realizar los 158 supervivientes de este Tour de Francia de 1991. Uno destacado y un pelotón conducido por los hombres del Banesto detrás. Conducción del Tour de Francia. Ahí está el paso de LeMond. 8 vueltas, por tanto, para el final. Y esperaremos al paso del pelotón, el Arco del Triunfo, que aparece al final de esta larga recta. El pelotón también ya entrando en la Plaza de la Concordia, girando, con los hombres del Banesto al frente, para iniciar esas 8 vueltas a los Campos Elíseos de París. LeMond en los Campos Elíseos, y qué contraste con aquel silencio casi sepulcral que acompañó su entrada y la de Logan Fignon en la contrarreloj de 1989. Quizás de esos 65 kilómetros, casi 50 en los Campos Elíseos, en un terreno que es fácil para la persecución por parte de los equipos rápidos, donde Panasonic, donde Carrera, donde otros equipos como Buchler trabajarán de forma importante para neutralizar esa escapada. De momento es el Banesto el que en buen grado ha asumido la responsabilidad de la persecución por aquello de la situación testimonial que significa para el equipo del líder, que además es el ganador de la clasificación general por equipos del Tour, ocupar la primera posición al completo con los 9 corredores, que es un lujo en un Tour de Francia, dominando la carrera, controlando la marcha del pelotón, incrementando el ritmo de velocidad para neutralizar a Greg LeMond. Estaremos atentos a ir tomando referencias ahora ya visuales cuando LeMond pasa dentro de unos instantes por la contrameta.
y ver si se van reduciendo ese minuto de ventaja que tenía con respecto a el pelotón al hacer su entrada en los Campos Elíseos. Visto pasar por aquí, estaba sin la identificación del coche. Aquí en el Tour de Francia la organización pone los coches para todos los equipos, pertenecen todos a la misma marca y por tanto el propio Tour se encarga de diferenciarlos con los rótulos que representan a cada uno de los equipos. Ahí tienen cómo está ahora la carrera, bastante rota en sus primeras posiciones. Ese pelotón de cabeza se ha partido en dos grandes y el gran grupo que sigue transitando con ese retraso de más de medio minuto con respecto a los hombres de cabeza. Han quedado tan solo 11 hombres en las primeras posiciones. Ahí tienen a Edwin Van Hooydonk, que una vez más va a intentar la victoria en una etapa del Tour de Francia. Se ha incluido también ahí Álvaro Mejía. Es el único colombiano que ha dado algo en este Tour. Además de colombiano, el único colombiano, Salvador Rondón, que ha podido librarse de la altísima velocidad a la que se llegó a la primera etapa de montaña. Esto hizo que los colombianos llegaran ya saturados completamente y que no hayan podido brillar a la altura de otras ediciones en el Tour de Francia. Y el pelotón que encabezan ya los hombres del Carrera, con Miguel Indurain siempre. Hay que lucir el maillot amarillo por los Campos Elíseos de París, que a lo mejor, Miguel, es una cosa que solo se vive una vez en la vida. Y por tanto conviene lucirlo por el lugar donde tradicionalmente acaba el Tour de Francia. 17 los segundos que llevan los escapados sobre el pelotón. Nos decía ayer Indurain que era a partir de ayer mismo cuando comenzaba a disfrutar de ese jersey de líder del Tour, pero que esperaba que en la próxima semana ese goce fuera más completo de lo que lo está siendo ahora, donde aparte de la responsabilidad, y es mucha, de ser el líder del Tour y de la propia carrera, luego se ve sometido a un auténtico asedio por parte de todos los medios de comunicación, y eso que gracias a los efectivos de seguridad del Tour es muy difícil acercarse a Miguel Indurain. Lo cierto es que ayer fue cuando por primera vez se le veía sonriente, satisfecho a Miguel Indurain, y hoy durante todas las imágenes que hemos visto de carrera, siempre con una de las primeras posiciones ocupadas por el corredor navarro del conjunto Banesto, pues se le veía siempre sonriendo, como aquella ocasión que tuvimos de verle dialogando y jugando con Gianni Buño, o cuando todos los compañeros del Banesto se pusieron en la primera fila del pelotón para saludar como el equipo vencedor del Tour individual y vencedor de la clasificación por equipos. El retraso aquí parece que se ha reducido un poquito en los últimos instantes, merced a las aceleraciones de las vueltas que se dan en los Campos Elíseos, y de momento pues la situación que sigue igual, con 9 hombres en cabeza, hombres que ya les hemos ido relatando de qué se trata y que ahora mismo les vamos a recordar en el instante en que pasan nuevamente por la línea de meta. El soviético Idanov del TVM, Eduardo Chozas de la 11, Loren Roche del Tonton Tapis, Berchueren del Lotto, Van Hooydonk del Buchler, Ekimov, que ya consiguió una victoria de etapa en este Tour del conjunto Panasonic, Riot del Toshiba, Brian Hall de Diston Sigma y Willems, corredor del equipo Weimar. Pero esto ya va en serio, el trabajo de los hombres del Carrera fructifica. Tan solo 9 segundos los que llevan los escapados, que están viendo cómo se reduce espectacularmente su ventaja. Quedan apenas 12 kilómetros para que termine este Tour. Aproximadamente a las 5:20 de la tarde, Miguel Indurain será ya el vencedor oficial del Tour de Francia, tal y como suele decirse en el ambiente ciclista, hasta que no se franquea la última línea de meta de la última etapa. No hay nada decidido, e incluso hay veces que ni eso, porque recuerdo en el Tour del 86, y así lo recordará Álvaro Pino si está viendo esta transmisión, como nada más cruzar la línea de meta en los Campos Elíseos sufrió una caída, afortunadamente sin consecuencias para el gallego. Más importante acontecimiento posiblemente de los que se celebran con la asiduidad anual. No creo que haya ningún otro concierto deportivo como es el Tour de Francia que adquiera un volumen tan grande de importancia, con 3.500 personas moviéndose en la carrera, con 800 periodistas acreditados. Y un corte en el que se ha metido Indurain,
como el corredor Chiappucci. Naturalmente a esa rueda se ha salido Indurain, no por nada, porque la diferencia es demasiado grande como para preocuparse. 5 minutos y 56 segundos, pero testimonialmente el hombre que va a ganar el Tour pues aspira a hacerlo todo. Se están reforzando las medidas de seguridad, han acudido otro buen número de gendarmes, porque ya bengalas rojas y amarillas están empezando a aparecer enfrente de nosotros, donde están las banderas españolas. Son muy poquitos minutos los que quedan para que finalice el Tour de Francia de 1991, que va a ganar este hombre, Miguel Indurain. Metido ahora en las primeras posiciones del pelotón, intentando responder a ese ataque que le ha lanzado Claudio Chiappucci. Ahí está Indurain. Está el corredor del conjunto Amaya, el francés Leclerc. Claudio Chiappucci, al que ven ahí. Es Pedersen, no Leclerc, sino Pedersen. Son rubios los dos y se parecen bastante. También está Steve Bauer, que es el corredor del Motorola, que cierra el grupo. Así pues, Indurain, Chiappucci, Pedersen, Bauer, y falta por identificar al hombre del Panasonic, que es, parecía Mauricio Fondries. 5 hombres, por lo tanto, entre ellos Miguel Indurain. Esperen un ratito cuando pase por aquí, por la línea de meta el pelotón. Hay otro hombre del Buckler por delante, en cualquier caso. Está a punto de ser alcanzado por el propio Miguel Indurain. Atención a Indurain, que se ha puesto a tirar como una auténtica fiera. Ahí en cabeza de esos hombres. Queda una vuelta para el final. El hombre que viene destacado es Frank Massens y el hombre del conjunto Panasonic, Marc Sergian. El pelotón que va a pasar ahora por la línea de meta no son los hombres del Toshiba los que han pasado al relevo. 3 segundos la ventaja de Massens sobre el grupo de Indurain, que lleva 9 segundos al pelotón. Cuando faltan 6 kilómetros exactos para la conclusión del Tour de Francia de 1991. 6 últimos kilómetros de los 3.900, con Javier Murguialday descolgado, el corredor del conjunto Amaya, debido a tener alguna avería mecánica en los Campos Elíseos, y lo veíamos ahora marchando entre los coches de equipo, intentando reintegrarse al pelotón. Ahí tienen a Claudio Chiappucci. Estamos en la última vuelta, como reza ese rótulo, con Miguel Indurain que pasa al relevo, Marc Sergian, que también lo hace. A ver si el que va a querer ganar es Indurain. Hombre, tampoco lo tendría tan difícil con los que van ahí, Con los que van ahí, quizá Marc Sergian fuera el más peligroso. En cualquier caso, parece que por detrás tampoco se va a consentir esa alegría del líder, de Miguel Indurain. Supongo que pensarán, vaya hombre, este que va a disfrutar tanto después de que acabe la etapa, también quiere disfrutar en los kilómetros finales. Ahí está el grupo de Massens, de Bauer, de Chiappucci, de Sergian, de Per Pedersen y de Miguel Indurain, a punto de ser alcanzados por un grupo encabezado por Gianni Bugno, el segundo clasificado en la general, que ha saltado también, ha impuesto un ritmo más fuerte que el que se está siguiendo por detrás, y estaría bonito que en el seno del gran grupo se estableciera una especie de consenso para dejar a los 3 primeros de la clasificación general que se jugaran la victoria en la última etapa. De momento es Bauer el que encabeza el grupo delantero, con Miguel Indurain detrás, tomando la penúltima curva de este Tour de Francia de 1991. 5 kilómetros para la conclusión de la carrera. La cuesta abajo de los Campos Elíseos en la Plaza de la Concordia, y desde allí los metros finales hasta la llegada, con Gianni Bugno. Ahí le tienen. No es cabeza de carrera, aunque rece eso el rótulo, sino que ha salido del pelotón intentando juntarse a sus 2 compañeros de podio, a Claudio Chiappucci y a Miguel Indurain. En primera posición Frank Massens. Ahí está Miguel Indurain. Qué bonita acción del corredor español, al ser el mismo el que respondiera inmediatamente al ataque de Chiappucci. Atención a Bauer, que intenta demarrar por la parte exterior. Ahí se va el canadiense, que es líder del Tour el año pasado. Bauer, por tanto, ocupando la primera posición en estos instantes. El corredor del Motorola, equipo que ya logró una victoria de etapa por mediación de Phil Anderson, y que intentaría buscar aquí en los Campos Elíseos su segundo triunfo de este Tour de Francia de 1991. Se deciden a ello. Un Abdullaparov que ya vemos colocado extraordinariamente bien en las primeras posiciones del pelotón, detrás de los corredores de su equipo Carrera.
y que puede ser el hombre que consiga su tercera victoria de etapa. Sería el único que lograra el tercer triunfo de etapa. Con dos están, si no me falla la memoria, Abdul-Jabbarov, Motet e Indurain. Son los tres únicos corredores que han conseguido doble triunfo. Marí. Además de Thierry Marí, que ganó el prólogo, no lo considerábamos como tal, pero que ganó el prólogo y una etapa. Y se vistió las dos veces que consiguió victoria de amarillo. Fue un doble líder de este Tour de Francia de 1991, que por otra parte ha contado con Lemon, con Sorensen, son los únicos, y con Leblanc, que se vistió de amarillo en Jaca también solo por 24 horas, el corredor del equipo Castorama, que se vistió de amarillo en España y al que le arrebató ya de forma definitiva hasta el final del Tour Miguel Indurain, el día de la etapa de los Pirineos, con comienzo en Jaca y final en Val d'Hudron, el maillot amarillo, que hoy lucirá en los Campos Elíseos de París. Ahí estamos viendo la cabeza del pelotón, preparando ya la llegada de esta última etapa del Tour. Y en un Tour con tantas etapas llanas nos aprestamos a vivir el tercer sprint masivo en las 22 jornadas de la ronda francesa. Tan solo Abdul-Jabbarov ganó en el primero que se produjo en Reims, luego Van Poppel en el que se produjo en Argentan, en una carrera también, una etapa que se disputó a una altísima velocidad, y hoy vamos a tener la oportunidad de ver el tercer sprint masivo del Tour de Francia 1991, al que le quedan ya muy pocos, escasos minutos para concluir, puesto que los corredores están ya a punto de pasar bajo la pancarta del último kilómetro, con el control de corredores de el bucler del Carrera del Panasonic, con Abdul-Jabbarov situado ahí en la cuarta plaza en inmejorable situación para disputar este sprint, que va a ser uno de los más bellos que se han visto en la presente edición de la ronda francesa. Si no sorprende ninguno de los corredores, por ejemplo del Bucler o del Panasonic, que buscaban pasar hacia adelante para intentar sorprender en los instantes finales y arrebatarle la victoria a Abdul-Jabbarov. Los hombres del Gatorade, que también pasan a las primeras plazas, el alemán Jan Schur sería también uno de los candidatos para conseguir la victoria, y Abdul-Jabbarov, que es el gran favorito. Le están haciendo prácticamente la pantalla los hombres del Panasonic a Diamolidín Abdul-Jabbarov, que tendrá que echar mano de toda su astucia y sabiduría en estos trances. Ahí lo tienen ya por la parte interior de la calzada, dispuesto a conseguir la victoria. Peleándose con Olav Lupdin, que es el corredor del Panasonic, que ocupa la primera posición. Se ha caído Abdul-Jabbarov. Atención, Lupdin, Yalaber, Lupdin, Yalaber, Konichev, el vencedor de la etapa. Se ha caído Abdul-Jabbarov al tropezar contra una de las vallas que se encontraban en el suelo, contra uno de los pies de valla. Ha tropezado el soviético Jamolidin Abdul-Jabbarov, lo que le ha impedido su victoria cuando ya estaba aventajando a Lupdin. Por la parte interior, oportunísimo, se ha metido el soviético Konichev, que venía ocupando buena plaza desde el principio y ha conseguido también su segunda victoria de etapa. Lo mismo que Indurain, que Motet y que Abdul-Jabbarov, el gran derrotado del día de hoy. Vamos a observar la repetición que dentro de unos instantes, supongo, nos ofrecerá la televisión francesa. Y ahí está el abrazo para el soviético, que en cualquier caso lo que sí ha ratificado son las 5 victorias soviéticas en el Tour del 91. Un hecho histórico, porque aunque apuntábamos antes en una de las primeras conexiones a Abdul-Jabbarov como el hombre que podría consolidar la 5ª victoria soviética para el Tour de Francia del 91, ha sido, ahí está la repetición de la caída, Abdul-Jabbarov, que está pasando a la primera plaza en compañía de Olav Lupdin. Por el otro lado es más Henry Redan, el corredor del Lotto. Se abre demasiado el solito, se cae, salvo que le haya tocado Jan Schur, que es el corredor del Gatorade. Se ha desequilibrado. Yo creo que se ha desequilibrado por el tremendo esfuerzo que estaba realizando la victoria para Konichev. Ahí llegaba Yalaber también. Junto a él, lo mismo que Olav Lupdin, que se ha desequilibrado también un poco. Victoria, su tercera en el Tour, la que hubiera sido más importante en la línea de los Campos Elíseos de París. El tremendo esfuerzo realizado por el soviético ha hecho que se vaya al suelo. Le veíamos antes la cara totalmente ensangrentada y ni siquiera ha podido concluir. Esto refrenda lo que les decíamos hace unos minutos. Recordarán, hasta que no se ha cruzado la última línea de meta de la última etapa, nadie puede estar seguro de su suerte
en una carrera ciclista. Antes finales del Tour, la clasificación de la etapa con Koníčev en primera posición por delante de Ludwig, Abadí, Redán, Anderson y Verdonk, y la tremenda alegría de ver ya como de manera oficial Miguel Indurain se convierte en el cuarto español vencedor de un Tour de Francia. En el año 1959, en el Parque de los Príncipes, Federico Martín Bahamontes entró en la primera posición. Posteriormente, en el 73, en Vincennes, en los alrededores de París, lo hizo Luis Ocaña. Sobre estos mismos Campos Elíseos, Pedro Delgado hizo lo propio en el año 1988 y hoy lo ha conseguido Miguel Indurain Larraya, 27 años, nacido en Villava, soltero, que mide 1,88, que pesa 80 kilos y que es profesional desde el año 1985, siempre bajo las órdenes de José Miguel Echavarri. Abandonó en sus dos primeras participaciones en el Tour en los años 85 y 86. Ocupó el puesto número 97 en el año 1987, el 47 en la temporada siguiente, el 17 en la temporada 89, ya fue el 10º en la temporada 90 y primero en la temporada 91. Sensacional la progresión que ha seguido Miguel Indurain a lo largo de estos últimos 7 años. Ahí está Dmitry Koníčev recogiendo su recompensa como vencedor de esta etapa. Tradicionalmente otorga un gran prestigio ganar las últimas etapas de una gran ronda. En la ronda francesa, después de Koníčev, vencedor de la última etapa, subirá el ganador del premio de la combatividad. Ahí lo tienen, a Claudio Chiappucci, el italiano del Carrera, que también ha vencido el Gran Premio de la Montaña. Tercero en la clasificación general, Claudio Chiappucci va a avanzar bastantes posiciones en la clasificación de la Federación Internacional de Ciclismo Profesional. El ganador de la Milán-San Remo, que continúa completando una magnífica temporada después de la gran eclosión que tuvo el año pasado cuando fue líder del Tour de Francia y acabó en la segunda plaza, vencido por Greg LeMond, que en esos momentos era un corredor mucho más maduro que Claudio Chiappucci. Imágenes de la zona de meta en espera de que poco a poco se vaya organizando Navarro, de 27 años. Este es su 11º jersey en el Tour de Francia 1991. Cuarto español que lo consigue. Miguel Indurain ha demostrado ser el mejor. Ganó las 2 contrarrelojes del Tour y asestó su zarpazo mortal al resto de sus rivales en la etapa que concluyó en Val-Louron, segunda Pirenaica, cuando saltó a 65 kilómetros de la meta. Es el futuro hecho presente del ciclismo. La generación de los 27 años de Indurain, de Buño, de Breuking, va tomando el relevo a la de aquellos que superan los 30, como son Delgado, LeMond y Fignon, y va recogiendo ya las mieles de un triunfo que poco a poco ha ido madurando Miguel Indurain a lo largo de sus 7 participaciones en el Tour de Francia. En cada una de ellas, el navarro ha ido mejorando sus clasificaciones. Fue 10º el año pasado, ya se comentó incluso que podría haber tenido posibilidades de ganar y que ya imprimieron su firma Federico Martín Bahamontes, Luis Ocaña, Pedro Delgado y el navarro Miguel Indurain. 3 castellanos y un navarro
que han conseguido para el ciclismo nacional el éxito en la mayor y mejor carrera ciclista del mundo. A dónde van y dónde suben ni qué le ponen, pero toda esa tensión que se almacena, sobre todo cuando se va el líder, desaparece totalmente y queda uno pues con muchas ganas de que todo se haya pasado y que todo haya salido bien. Hay que ser así y los jóvenes tienen que ir superando pues, a los corredores con más veteranía, lógicamente, y por tanto, pues bueno, por ejemplo en este Tour pues se ha visto claro, ¿no? Pues que la nueva generación, que no es tan nueva, pero bueno, pues que es nueva a la hora de este tipo de victorias y que tiene que venir con este paso ya. Empieza la gente a llegar aquí hasta nosotros. Ahora ya se te ve sonreír, hombre, ¿no? Sí, ya más contentos y los nervios ya nos aparecido un poco y eso, pues quieres que no sueltas un poco la alegría. Hasta ahora pues estaba difícil, había que pasar la última línea, ya lo hemos conseguido y eso ya se nota en la cara de uno. Lo que son las cosas, porque Abdullaparó se cayó 125 metros antes de la línea de llegada. Como tú dices, hasta que no se cruza la meta final de una carrera, no se es el vencedor de la misma, ¿no? Sí, ayer se dejó bastante sentenciada con la contrarreloj. La contrarreloj era difícil porque era larga y en una contrarreloj, pues si tienes un mal día puede pasar de todo. Pero hoy eso, había que pasar la línea de meta, había que llegar aquí, posibles caídas. Se ha hablado muy tranquilo y he estado siempre adelante del pelotón, pasa que luego en estos campos elíseos se rueda muy rápido y así ha sido una caída a los últimos metros en la que no estaba yo por ahí, pero la he visto y eso pues es un poco peligroso. ¿Por qué no le dejaste aquí a Pucci que se fuera, hombre? Hasta el último día ni siquiera le dejas que haga un ataque que sirva para algo. No, más que todo no lo he dejado, no porque sería él, sino porque pues si te empieza a pasar gente, ya que me ha salido de donde estaba yo, pues ya que no me empezaría a pasar gente, porque si te empieza a pasar gente vas para atrás y tienes que hacer más esfuerzos y más peligro, entonces me he intentado mantener ahí entre los primeros puestos. Yo creía que venía el grupo detrás, pero no venía, estaba cortado, y entonces pues nada, ya nos cogerán si quieren. Pues luego pasaste a relevos y todo. No, pero no a tope, sino pasar, por eso, porque íbamos 5 y con 5 hay menos peligro que si iba todo el grupo. Yo no sé por qué la historia siempre ha escrito en el nombre del Tour de Francia nombres de corredores castellanos, que son los que habían ganado la carrera, Bamontes, Ocaña y Delgado. Eres el primer corredor no castellano que gana un Tour, que siempre se ha dicho que estaba reservado para hombres duros, curtidos, aguerridos, que aguantan muy bien el sol, pero también un navarro lo puede aguantar como Miguel Indurain, ¿no? Sí, esa es un poco mi faceta, ¿no? Que soy de una tierra en la que llueve mucho y hace más frío. Pero yo al revés, con el agua y con el frío voy muy mal, con el calor sin embargo voy estupendamente, me lo paso mucho mejor, encima el músculo siento como si trabaja mucho mejor y eso para mí en este Tour de Francia que ha hecho mucho calor ha sido una cosa muy indispensable de cara a conseguir el triunfo. Segundo en la Vuelta, primero en el Tour, es una buena temporada en espera de lo que todavía falta, ¿no? Sí, aún falta mucho, aún falta mucha cosa, he conseguido eso, lo que pasa es que al principio de temporada pues las cosas no me salieron tan bien porque tuve bastantes problemas antes de empezar la temporada con problemas de alergias y cosas. Luego cogí bien el ritmo en la Vuelta a España, que luché contra un Mauri muy fuerte. Estuvo bien, es el segundo puesto en la Vuelta a España y ahora este primero pues ha rematado un poco esta primera parte de temporada. Queda aún mucha temporada y esperemos seguir trabajando también como hasta ahora. Ayer estaba contando por la noche las entrevistas que le había hecho a Miguel Indurain y me parece que me salían 22. Por lo tanto ya no sé prácticamente qué preguntarle. Lo del recambio generacional o del relevo generacional yo creo que es algo muy trascendente en la historia del ciclismo, porque como decía antes Marino, los jóvenes, que no sois tan jóvenes porque ya con 27 años estáis curtidos en el mundo del ciclismo, y os separan mucho de los viejos que no son tan viejos, porque los Lemon, Delgado, Fiñón tienen 30-31 años. Por lo tanto todavía durante bastantes años compartiréis el estrellato en el mundo del ciclismo, supongo yo, ¿no? Sí, yo creo que aún un par de años pues les queda a esa gente de estar ahí en esa cima. Y aquí en el mundo del ciclismo, eso, en 4 años pasas de ser joven a ser ya pues un veterano y a estar a punto de retirarte. En 4 años, que se pasan muy rápidos, como no los aproveches, pues eso te da enseguida el pasaporte para tener que dejarlo. Y eso es lo que... es pues, lo más importante para un ciclista. Y volveremos mañana en la 2 con una programación especial dentro de Domingo Deporte que comenzará a partir de las 12 del mediodía. Desde entonces les estaremos contando cosas de deporte y muchísimas cosas sobre el ciclismo. Eso es todo, nos vemos mañana. Con posterioridad, en 1973,
Luis Ocaña heredaba el trono del toledano. Y en 1988, hace 3 años, Pedro Delgado lucía el jersey de líder en los Campos Elíseos. Si no se produce un percance desafortunado, una caída o un pinchazo, mañana toda España se vestirá de amarillo con Miguel Indurain, el español más joven que ganará un Tour. 27 años cumplidos hace 11 días, en plena faena. Pues es muy difícil de imaginarse uno mismo cómo es, ¿no? Yo creo que la gente de fuera tiene ya una idea de cómo soy, pues a base de tanta entrevista o de verme tanto por ahí. Pero no sé, yo creo que soy una persona normal, quizá un poco más favorecida por esto del boom del ciclismo, de la prensa o la televisión, pero una persona normal y corriente de la calle. Soy un poco el fiel representante del nuevo ciclismo que viene ahora. En España pues está saliendo gente un poco de mis cualidades. El ciclismo mundial ha cambiado mucho, ha cambiado, no sé si para bien o para mal, pero ha cambiado. Lo que se busca ahora no es un escalador, sino es un atleta que se defienda un poco en todas las especialidades, que lo haga bien en casi todas las especialidades, y un poco pues soy el representante español en esa forma de correr. Para este bonachón de 1,88 de altura, son más duros los momentos con la prensa que las etapas de montaña. Desde los 20 años está rodeado de micrófonos y periodistas, pero la verdadera especialidad de Miguel Indurain es la lucha contra el crono. Los 78 kilos de Miguelón, apelativo cariñoso de sus vecinos, se posan sobre este velocípedo de 2 ruedas. La bicicleta del líder es cuidada minuciosamente a diario. Sobre ella desarrolla 45 pulsaciones por minuto. Cuando haya finalizado el Tour, habrá recorrido 3.940 kilómetros, pedaleando 6 horas diarias a una media de 35 kilómetros a la hora. ¿A usted, como a Federico Martín Mamontes, su madre le dice, hijo, no corras mucho? No, que no corra mucho, no, porque tengo que correr y tengo que intentar llegar primero. Lo que me dice es que no arriesgue, ¿no? Que donde vea situaciones como todas las madres, ¿no? Difíciles, que se producen dentro de la carrera, y caídas y cosas, pues que no arriesgues tanto. Es cosa de las madres que se preocupan por uno. Esta es la casa de los Indurain. Se encuentra situada en la localidad navarra de Villava, a 4 kilómetros de Pamplona. Ante la ausencia de padres y hermanas, el equipo de informe semanal fue recibido por Pruden, el menor de los varones. Como Miguel, también es ciclista profesional. El interior de la casa de los Indurain está tapizado por trofeos. No hay un solo hueco. El padre de Miguel es agricultor, pero en esta casa norteña todos arriman el hombro a la hora de la cosecha, desde el primero al 5º hijo. Dicen que es mejor labrador que ciclista. ¿Usted qué dice? Era, ¿no? Antes le pegaba eso de la agricultura. En el campo trabajan mis padres y algo hacía en la agricultura. Lo que pasa es que desde que empezó a ir la bicicleta bien, pues he empezado a hacer mejor el ciclismo y he olvidado lo otro un poco. ¿Y usted se considera vasco o navarro? Mis abuelos eran de raza vasca. O sea que en España, con tanta regionalismo, cada uno tira un poco por su región y cada uno le gusta sentirse un poco de la región a la que pertenece. ¡Venga, Miguelón, venga! ¡Venga! ¡Venga, Miguelón, venga! ¿Qué se le viene a la cabeza en ese momento, cuando cruza con bandones españoles, como hemos visto, bastantes? Bueno, no es, sobre todo en carrera no te fijas, ¿no? Porque ves que hay mucha gente, mucho público, ves banderas, pero no sé, parece que estás como corriendo en casa, ¿no? Contra más gente veas es que parece que estás corriendo en casa, entonces eso te da una confianza, no es como si estás en otro sitio diferente. Y el mítico Tourmalet, en la etapa reina en que usted se coronó de líder en la general, dijo, hoy ha salido la mala leche. ¿Cómo le puede salir la mala leche a una persona tan buena como usted? ¿O con la imagen de bonachón que tiene?
Eso puede ser, ¿no? Un poco la imagen de bonachón puede ser, pero yo creo que mala leche tenemos todo el mundo. O sea que igual unos la guardan, otros la exteriorizan más y otros lo llevan de otra forma, ¿no? Cuando Miguel se colocó el jersey amarillo de líder en el podio de Val d'Horón, comentó: con lo que ha costado entrar, ya no me lo quito hasta París. Pero no es precisamente ese su color predilecto. El amarillo dentro del ciclismo es muy importante y muy bonito, pero no sé, me gusta más el rojo. El amarillo dentro del ciclismo yo creo que gusta a todos. Y pese a que usted tiene una imagen de chico serio del norte, yo sé que usted es un bailón de merengue. Hombre, hay que hacer de todo en esta vida. No basta solo con andar en bici y sufrir, sino también hay que saber divertirse y hay que pasarlo bien. Entonces, eso está dentro un poco de la vida que lleva cada uno. ¿Qué va a hacer con tanto dinero? No sé, primero amontonarlo para luego llevar una buena vida después de dejar esto de la bici. Ahora es esto es una profesión y es para ganar dinero y es lo mejor que se puede hacer mientras se puede. ¿Sabe que le han salido muchas novias? ¿Sabe que se ha convertido usted en un soltero de oro? Dentro del ciclismo pues me van saliendo poco a poco. Fuera pues no sé, aún no me he enterado con todo esto de jaleo del Tour, no sé cómo irán las cosas y no sé cómo estará la afición del ambiente este del Tour. En Villava, un ayuntamiento con 7.000 habitantes, ya están movilizados. Se prepara un recibimiento apoteósico. Porque se va a hacer un recibimiento en la iglesia que va a ofrecer a la Virgen del Rosario el ramo flores. La Peña Miguel Indurain llevará 300 vecinos a los Campos Elíseos para rendir homenaje al Señor del Tour, como le bautizó la prensa gala. Yo creo que ha triunfado el saber esperar y el no ponerse nervioso desde que empezó el Tour. Ha sido un Tour muy movido, un Tour en el que se ha rodado muy rápido, un Tour en el que se ha gastado muchas fuerzas los primeros días por intentar estar ahí, que se ganaron unos segundos, pero al final se ha visto que esos segundos pues quizás no eran tan importantes como se ha visto al final. Este navarro, de misa dominical y novia donostiarra, duerme como un niño tras finalizar cada etapa. Discreto, tímido y sencillo, Miguel jamás hizo una trastada. Ha asumido el liderazgo del equipo con tranquilidad. Cena frente a Perico Delgado, el segoviano que le ha dado el relevo. No, yo creo que Perico Delgado y yo somos diferentes corredores, ¿no? Entonces, él tiene una forma de correr, una forma de ser, él ha hecho grandes cosas y yo tengo otra forma diferente de hacer las cosas. Entonces, quizás en el ciclismo pues, hemos cambiado un poco la forma de actuar o de hacer, pero el heredero no, yo creo que tenemos unos caminos diferentes los dos. Mañana, si nada lo impide, un chico normal, Indurain, será el cuarto y el más joven español que luzca de amarillo en París. Lentísimo, con el buen humor en el seno del gran grupo y con Miguel Indurain haciendo su paseo triunfal, que será apoteósico cuando llegue a los Campos Elíseos, donde una gran cantidad de aficionados españoles esperan para poder vitorear a su ídolo de este Tour, a Miguel Indurain. Ahí está de nuevo Logan Fignon con Dmitry Konichev al fondo, el soviético que consiguió la victoria en Aix-les-Bains cuando el Tour salió ya de los Alpes. Y ahí tienen a Miguel Indurain, rodeado por compañeros de equipo y siempre a ese ritmo lentísimo que se está siguiendo en el día de hoy. Lo cierto es que aunque la tradición dice que esta última etapa del Tour de Francia se corre siempre de forma relajada, con mucha tranquilidad y que es un paseo de gloria para el triunfador de la carrera, pero este año está siendo un poco demasiado.
O sea, nunca quizás había permitido tanta broma, tanta simpatía y tantas pocas ganas de correr en el seno del pelotón. Como decíamos antes, es una especie de relajo absoluto después del cansancio y el esfuerzo de los días precedentes y en espera de lo que vendrá a partir de ahora. Muchos, los triunfadores, este hombre por ejemplo que consiguió una victoria de etapa, Thierry Claveyrolat, en la que finalizó en Morsin, la que casi no pudimos ver, aquella de la lluvia, el viento y la niebla que nos impidió la retransmisión final, que les impidió a los franceses la retransmisión de los kilómetros finales de la etapa. Y ya ven cómo los hombres de Banesto pasan a colocarse en las primeras posiciones del pelotón para la entrada triunfal del equipo que, además de tener el maillot amarillo en el líder, va a ser, como el año pasado lo fue el Z de Greg LeMond, el conjunto vencedor por escuadras. Bien es cierto que este año en el Tour no hay clasificación oficial por equipos, no la hay en tanto en cuanto no subirán al podio para recibir ese galardón de primer equipo clasificado, pero para la historia quedará que el equipo Banesto de 1991 fue el equipo español que consiguió, después de 17 años, la victoria en el Tour de Francia. Desde que lo consiguiera el CAS por cuarta vez, el único equipo español que ha conseguido la victoria 4 veces en el Tour de Francia. Solamente la selección nacional, en aquellos años en los que se corría por naciones, había logrado también una victoria colectiva para el ciclismo español en lo que a equipo se refiere. Dirige Juan Fernández con la colaboración de Paco Espinosa en las 2 últimas etapas disputadas antes de la contrarreloj, en la que el corredor granadino se movió en las posiciones delanteras del pelotón. Pero si no hubiera sido por Indurain, la verdad es que ha sido bastante triste la actuación española. Y ahí tienen una imagen para la historia, la imagen de los corredores de Banesto formando esa primera línea en el pelotón de este Tour de Francia. Y se permite todo, se hacen todas las cosas esas que habitualmente no se pueden producir en el transcurso de una etapa del Tour de Francia. Hoy hay tiempo para todo, para bromas, para tranquilidad, para relajamiento, para pasearse en una mañana, yo no diría que habitual en París en esta época del año, porque suele hacer muchísimo más calor. En cambio hoy debemos estar en torno a los 25, 26 o 27 grados, temperatura muy portable. A veces corre algo más de brisa y por lo tanto muchísimo mejor. Capital de Francia, donde desde su inicio la ronda francesa, la Gran Boucle, ha tenido su terminación. Y observen cómo nada más atisbarse la llegada a París es Greg LeMond, el estadounidense, el que ha lanzado ese primer ataque, más simbólico que otra cosa, y que tampoco dice mucho en favor de un LeMond que está a 13 minutos de Indurain, que ha estado por debajo de lo que él se esperaba y que después de haber disputado 7 Tours de Francia, por primera vez sufrió un terrible desfallecimiento en la montaña. En cualquier caso, y de forma simbólica, Greg LeMond, con ese orgullo que caracteriza a los campeones, parece que quiere demostrar que todavía está vivo y que le corresponde entrar en primera posición en París. Y para animar a Miguel Indurain, ganador del Tour de Francia. Greg LeMond, son 26 segundos, ha hecho que casi todo el equipo de Miguel Indurain se ponga en los primeros puestos del pelotón para empezar a tirar y efectuar la caza de un Greg LeMond que, como les decía, a falta de aspiraciones más altas, poco a poco ir hacia la Plaza de la Concordia, donde comenzarán los diferentes paseos, por llamarlos de alguna forma, las diferentes vueltas por los Campos Elíseos de París. Desde la Plaza de la Concordia hasta el Arco del Triunfo recorrerán los corredores desde su inicio 50 kilómetros. Desde su inicio 25% de Francia en todos sus aspectos, en el aspecto comercial, industrial, yo creo que en el artístico incluso más, y incluso en el aspecto de habitantes. Casi la cuarta parte de Francia
vive en París o en sus alrededores, por lo tanto una ciudad de las más importantes evidentemente de Europa. Del pelotón, donde todavía no se rueda a un ritmo lo suficientemente fuerte como para ir reduciendo la ventaja que lleva Greg LeMond. Continuando un poco con el comentario anterior, tan solo Banesto, el Carrera de Chiappucci, el Castorama de Fignon y el Buchler de Van Hooydonk como mudo testigo de esta última hazaña con la que tiene que conformarse Greg LeMond. Está rodando bien el estadounidense y el propio Miguel Indurain ocupando las primeras plazas del gran grupo, del que saltó a 65 kilómetros para la conclusión este hombre, Greg LeMond, el triple vencedor del Tour, y que esta vez va a quedar a más de 13 minutos del líder. También con buen humor a pesar de todo. Podíamos ver ahí a Greg LeMond. Y seguimos viendo imágenes del París monumental, de esta zona céntrica de París, en torno a Trocadero, la Torre Eiffel, la Plaza de la Concordia, donde dentro de unos instantes llegarán los corredores. Como les decíamos, la ventaja de LeMond con respecto al pelotón. Tendría que coger bastante ventaja en un terreno luego fácil para la persecución, como son los Campos Elíseos. Los equipos que se decidan a buscar la neutralización no alcancen al corredor norteamericano. Ahí está Jean-François Bernard, que ha asumido perfectamente su papel de coequipier para Miguel Indurain. Así estaba preestablecido que fuera para Delgado, luego la carretera ha decidido que fuese para Indurain, pero en cualquier caso Jeff, como le denominan en Francia, ha asumido perfectamente su papel de trabajador en pro de los intereses de su equipo. Ahí está la pancarta de último kilómetro, cuando sea un kilómetro que reste para el final de la etapa. Por lo tanto, a punto de llegar ya a la Concorde, el corredor Greg LeMond, el norteamericano ganador de 3 Tours de Francia, que hoy ha decidido ser el primero en entrar en los Campos Elíseos de París. Y va entrando en los Campos Elíseos. Esta es la Plaza de la Concordia. Y a partir de ahí comienzan los Campos Elíseos y ese recorrido que deben de realizar los 158 supervivientes de este Tour de Francia de 1991. Uno destacado y un pelotón conducido por los hombres del Banesto detrás. Conducción del Tour de Francia. Ahí está el paso de LeMond. 8 vueltas, por tanto, para el final. Y esperaremos al paso del pelotón el Arco del Triunfo, que aparece al final de esta larga recta. El pelotón también ya entrando en la Plaza de la Concordia, girando, con los hombres del Banesto al frente, para iniciar esas 8 vueltas a los Campos Elíseos de París. LeMond en los Campos Elíseos, y qué contraste con aquel silencio casi sepulcral que acompañó su entrada y la de Logan Fignon en la contrarreloj de 1989. Quizás de esos 65 kilómetros, casi 50 en los Campos Elíseos, en un terreno que es fácil para la persecución por parte de los equipos rápidos, donde Panasonic, donde Carrera, donde otros equipos como Buchler trabajarán de forma importante para neutralizar esa escapada. De momento es el Banesto el que en buen grado ha asumido la responsabilidad de la persecución por aquello de la situación testimonial que significa para el equipo del líder, que además es el ganador de la clasificación general por equipos del Tour, ocupar la primera posición al completo con los 9 corredores, que es un lujo en un Tour de Francia, dominando la carrera, controlando la marcha del pelotón, incrementando el ritmo de velocidad para neutralizar a Greg LeMond. Estaremos atentos a ir tomando referencias ahora ya visuales cuando LeMond pasa dentro de unos instantes por la contrameta, y ver si se van reduciendo ese minuto de ventaja que tenía con respecto a el pelotón al hacer su entrada en los Campos Elíseos. He visto pasar por aquí
estaba sin la identificación del coche. Aquí en el Tour de Francia la organización pone los coches para todos los equipos, pertenecen todos a la misma marca y por tanto el propio Tour se encarga de diferenciarlos con los rótulos que representan a cada uno de los equipos. Ahí tienen cómo está ahora la carrera, bastante rota en sus primeras posiciones. Ese pelotón de cabeza se ha partido en dos grandes y el gran grupo que sigue transitando con ese retraso de más de medio minuto con respecto a los hombres de cabeza. Han quedado tan solo 11 hombres en las primeras posiciones. Ahí tienen a Edwin Van Hooydonk, que una vez más va a intentar la victoria en una etapa del Tour de Francia. Se ha incluido también ahí a Álvaro Mejía. Es el único colombiano que ha dado algo en este Tour. Además de Rondón. El único colombiano, Salvador Rondón, que ha podido librarse de la altísima velocidad a la que se llegó a la primera etapa de montaña. Esto hizo que los colombianos llegaran ya saturados completamente y que no hayan podido brillar a la altura de otras ediciones en el Tour de Francia. Y el pelotón que encabezan ya los hombres del Carrera, con Miguel Indurain siempre. Hay que lucir el maillot amarillo por los Campos Elíseos de París, que a lo mejor nivel es una cosa que solo se vive una vez en la vida. Y por tanto conviene lucirlo por el lugar donde tradicionalmente acaba el Tour de Francia. 17 los segundos que llevan los escapados sobre el pelotón. Nos decía ayer Indurain que era a partir de ayer mismo cuando comenzaba a disfrutar de ese jersey de líder del Tour, pero que esperaba que en la próxima semana ese goce fuera más completo de lo que lo está siendo ahora, donde aparte de la responsabilidad, y es mucha, de ser el líder del Tour y de la propia carrera, luego se ve sometido a un auténtico asedio por parte de todos los medios de comunicación, y eso que gracias a los efectivos de seguridad del Tour es muy difícil acercarse a Miguel Indurain. Lo cierto es que ayer fue cuando por primera vez se le veía sonriente, satisfecho a Miguel Indurain, y hoy durante todas las imágenes que hemos visto de carrera, siempre con una de las primeras posiciones ocupadas por el corredor navarro del conjunto Banesto, pues se le veía siempre sonriendo, como aquella ocasión que tuvimos de verle dialogando y jugando con Gianni Buño, o cuando todos los compañeros del Banesto se pusieron en la primera fila del pelotón para saludar como el equipo vencedor del Tour individual y vencedor de la clasificación por equipos. El retraso aquí parece que se ha reducido un poquito en los últimos instantes, merced a las aceleraciones de las vueltas que se dan en los Campos Elíseos, y de momento pues la situación que sigue igual, con 9 hombres en cabeza, hombres que ya les hemos ido relatando de qué se trata y que ahora mismo les vamos a recordar en el instante en que pasan nuevamente por la línea de meta. El soviético Idanov del TVM, Eduardo Chozas de la 11, Loren Roche del Tonton Tapís, Berchueren del Lotto, Van Hooydonk del Buchler, Ekimov, que ya consiguió una victoria de etapa en este Tour del conjunto Panasonic, Riot del Toshiba, Brian Hall del Easton Sigma y Willems, corredor del equipo Weyman. Pero esto ya va en serio, el trabajo de los hombres del Carrera fructifica. Tan solo 9 segundos los que llevan los escapados, que están viendo cómo se reduce espectacularmente su ventaja. Quedan apenas 12 kilómetros para que termine este Tour. Aproximadamente a las 5:20 de la tarde, Miguel Indurain será ya el vencedor oficial del Tour de Francia, tal y como suele decirse en el ambiente ciclista. Hasta que no se franquea la última línea de meta de la última etapa, no hay nada decidido, e incluso hay veces que ni eso, porque recuerdo en el Tour del 86, y así lo recordará Álvaro Pino si está viendo esta transmisión, como nada más cruzar la línea de meta en los Campos Elíseos sufrió una caída, afortunadamente sin consecuencias para el gallego. Más importante acontecimiento posiblemente de los que se celebran con la asiduidad anual. No creo que haya ningún otro concierto deportivo como es el Tour de Francia que adquiera un volumen tan grande de importancia, con 3.500 personas moviéndose en la carrera, con 800 periodistas acreditados. Y un corte en el que se ha metido Indurain con el corredor Chiappucci. Naturalmente a esa rueda se ha salido Indurain, no por nada, porque la diferencia es demasiado grande como para preocuparse. 5 minutos y 56 segundos, pero testimonialmente
el hombre que va a ganar el Tour, pues aspira a hacerlo todo. Se están reforzando las medidas de seguridad. Han acudido otro buen número de gendarmes, porque ya bengalas rojas y amarillas están empezando a aparecer enfrente de nosotros, donde están las banderas españolas. Son muy poquitos minutos los que quedan para que finalice el Tour de Francia de 1991, que va a ganar este hombre, Miguel Indurain. Metido ahora en las primeras posiciones del pelotón, intentando responder a ese ataque que le ha lanzado Claudio Chiappucci. Ahí está Indurain. Está el corredor del conjunto Amaya, el francés Leclerc. Claudio Chiappucci, al que ven ahí. Es Per Pedersen, no Leclerc, sino Pedersen. Son rubios los dos y se parecen bastante. También está Steve Bauer, que es el corredor del Motorola, que cierra el grupo. Así pues, Indurain, Chiappucci, Pedersen, Bauer, y falta por identificar al hombre del Panasonic, que es, parecía Mauricio Fondries. 5 hombres, por lo tanto, entre ellos Miguel Indurain. Esperen un ratito cuando pase por aquí, por la línea de meta el pelotón. Hay otro hombre del Buckler por delante, en cualquier caso. Está a punto de ser alcanzado por el propio Miguel Indurain. Atención a Indurain, que se ha puesto a tirar como una auténtica fiera. Ahí en cabeza de esos hombres. Queda una vuelta para el final. El hombre que viene destacado es Frank Massens y el hombre del conjunto Panasonic, Marc Sergian. El pelotón que va a pasar ahora por la línea de meta no son los hombres del Toshiba los que han pasado al relevo. 3 segundos la ventaja de Massens sobre el grupo de Indurain, que lleva 9 segundos al pelotón. Cuando faltan 6 kilómetros exactos para la conclusión del Tour de Francia de 1991. 6 últimos kilómetros de los 3.900, con Javier Murbialdai descolgado, el corredor del conjunto Amaya, debido a tener alguna avería mecánica en los Campos Elíseos, y lo veíamos ahora marchando entre los coches de equipo, intentando reintegrarse al pelotón. Ahí tienen a Claudio Chiappucci. Estamos en la última vuelta, como reza ese rótulo, con Miguel Indurain que pasa al relevo, Marc Sergian, que también lo hace. A ver si que va a querer ganar ese Indurain. Hombre, tampoco lo tendría tan difícil con los que van ahí, Con los que van ahí, quizá Marc Sergian fuera el más peligroso. En cualquier caso, parece que por detrás tampoco se va a consentir esa alegría del líder, de Miguel Indurain. Supongo que pensarán, vaya hombre, este que va a disfrutar tanto después de que acabe la etapa, también quiere disfrutar en los kilómetros finales. Ahí está el grupo de Massens, de Bauer, de Chiappucci, de Sergian, de Per Pedersen y de Miguel Indurain, a punto de ser alcanzados por un grupo encabezado por Gianni Bugno, el segundo clasificado en la general, que ha saltado también, ha impuesto un ritmo más fuerte que el que se está siguiendo por detrás, y estaría bonito que en el seno del gran grupo se estableciera una especie de consenso para dejar a los 3 primeros de la clasificación general que se jugaran la victoria en la última etapa. De momento es Bauer el que encabeza el grupo delantero, con Miguel Indurain detrás, tomando la penúltima curva de este Tour de Francia de 1991. 5 kilómetros para la conclusión de la carrera. La cuesta abajo de los Campos Elíseos en la Plaza de la Concordia, y desde allí los metros finales hasta la llegada, con Gianni Bugno. Ahí le tienen. No es cabeza de carrera, aunque rece eso el rótulo, sino que ha salido del pelotón intentando juntarse a sus 2 compañeros de podio, a Claudio Chiappucci y a Miguel Indurain. En primera posición Frank Massens. Ahí está Miguel Indurain. Qué bonita acción del corredor español, al ser el mismo el que respondiera inmediatamente al ataque de Chiappucci. Atención a Bauer, que intenta demarrar por la parte exterior. Ahí se va el canadiense, que es líder del Tour el año pasado. Bauer, por tanto, ocupando la primera posición en estos instantes. El corredor del Motorola, equipo que ya logró una victoria de etapa por mediación de Phil Anderson, y que intentaría buscar aquí en los Campos Elíseos su segundo triunfo de este Tour de Francia de 1991. Se deciden a ello. Un Abdullaparov que ya vemos colocado extraordinariamente bien en las primeras posiciones del pelotón, detrás de los corredores de su equipo Carrera, y que puede ser el hombre que consiga su tercera victoria de etapa. Sería el único que lograra el tercer triunfo de etapa. Con 2 están, si no me falla la memoria, Abdullaparov, Motet e Indurain.
Son los 3 únicos corredores que han conseguido doble triunfo. Además de Thierry Marie, que ganó el prólogo, no lo considerábamos como tal, pero que ganó el prólogo y una etapa. Y se vistió las 2 veces que consiguió victoria de amarillo. Fue un doble líder de este Tour de Francia de 1991, que por otra parte ha contado con Le Mans, con Sorensen, son los únicos, y con Leblanc, que se vistió de amarillo en Jaca también solo por 24 horas, el corredor del equipo Castorama, que se vistió de amarillo en España y al que le arrebató ya de forma definitiva hasta el final del Tour Miguel Indurain, el día de la etapa de los Pirineos, con comienzo en Jaca y final en Val d'Hudron, el maillot amarillo que hoy lucirá en los Campos Elíseos de París. Ahí estamos viendo la cabeza del pelotón, preparando ya la llegada de esta última etapa del Tour. Y en un Tour con tantas etapas llanas nos aprestamos a vivir el tercer sprint masivo en las 22 jornadas de la ronda francesa. Tan solo Abdul-Jabbar ganó en el primero que se produjo en Reims, luego Van Poppel en el que se produjo en Argentan, en una carrera también, una etapa que se disputó a una altísima velocidad, y hoy vamos a tener la oportunidad de ver el tercer sprint masivo del Tour de Francia 1991, al que le quedan ya muy pocos, escasos minutos para concluir, puesto que los corredores están ya a punto de pasar bajo la pancarta del último kilómetro, con el control de corredores de el bucler del Carrera del Panasonic, con Abdul-Jabbar situado ahí en la 4ª plaza, en inmejorable situación para disputar este sprint, que va a ser uno de los más bellos que se han visto en la presente edición de la ronda francesa. Si no sorprende ninguno de los corredores, por ejemplo del Bucler o del Panasonic, que buscaban pasar hacia adelante para intentar sorprender en los instantes finales y arrebatarle la victoria a Abdul-Jabbar. Los hombres del Gatorade, que también pasan a las primeras plazas, el alemán Jan Schur sería también uno de los candidatos para conseguir la victoria, y Abdul-Jabbar, que es el gran favorito. Le están haciendo prácticamente la pantalla los hombres del Panasonic a Diamolidín Abdul-Jabbar, que tendrá que echar mano de toda su astucia y sabiduría en estos trances. Ahí lo tienen ya por la parte interior de la calzada, dispuesto a conseguir la victoria. Peleándose con Olaf Lupdin, que es el corredor del Panasonic, que ocupa la primera posición. Se ha caído Abdul-Jabbar. Atención, Lupdin, Yalaber, Lupdin, Yalaber, Konichev. Konichev, el vencedor de la etapa. Se ha caído Abdul-Jabbar al tropezar contra una de las vallas que se encontraban en el suelo, contra uno de los pies de valla. Ha tropezado el soviético Jamolidin Abdul-Jabbar, lo que le ha impedido su victoria cuando ya estaba aventajando a Lupdin. Por la parte interior, oportunísimo, se ha metido el soviético Konichev, que venía ocupando buena plaza desde el principio y ha conseguido también su segunda victoria de etapa. Lo mismo que Indurain, que Motet y que Abdul-Jabbar, el gran derrotado del día de hoy. Vamos a observar la repetición que dentro de unos instantes, supongo, nos ofrecerá la televisión francesa. Y ahí está el abrazo para el soviético, que en cualquier caso lo que sí ha ratificado son las 5 victorias soviéticas en el Tour del 91. Un hecho histórico, porque aunque apuntábamos antes en una de las primeras conexiones a Abdul-Jabbar como el hombre que podría consolidar la 5ª victoria soviética para el Tour de Francia del 91, ha sido, ahí está la repetición de la caída, Abdul-Jabbar, que está pasando a la primera plaza en compañía de Olaf Lupdin. Por el otro lado es más Henry Redan, el corredor del Lotto. Se abre demasiado el solito, se cae, salvo que le haya tocado Jan Schur, que es el corredor del Gatorade. Se ha desequilibrado. Yo creo que se ha desequilibrado por el tremendo esfuerzo que estaba realizando. La victoria para Konichev. Ahí llegaba Yalaber también. Junto a él, lo mismo que Olaf Lupdin. Olaf Lupdin, que se ha desequilibrado también un poco. Victoria, su tercera en el Tour, la que hubiera sido más importante en la línea de los Campos Elíseos de París. El tremendo esfuerzo realizado por el soviético ha hecho que se vaya al suelo. Le veíamos antes la cara totalmente ensangrentada y ni siquiera ha podido concluir. Esto refrenda lo que les decíamos hace unos minutos. Recordarán, hasta que no se ha cruzado la última línea de meta de la última etapa, nadie puede estar seguro de su suerte en una carrera ciclista. Antes finales del Tour, la clasificación de la etapa, con Konichev en primera posición por delante de Ludwig, Abadí, Redan, Anderson y Verdonk, y la tremenda alegría de
a ver ya cómo de manera oficial Miguel Indurain se convierte en el cuarto español vencedor de un Tour de Francia. En el año 1959, en el Parque de los Príncipes, Federico Martín Bahamontes entró en la primera posición. Posteriormente, en el 73, en Vincennes, en los alrededores de París, lo hizo Luis Ocaña. Sobre estos mismos campos elíseos, Pedro Delgado hizo lo propio en el año 1988 y hoy lo ha conseguido Miguel Indurain Larraya, 27 años, nacido en Villava, soltero, que mide 1,88, que pesa 80 kilos y que es profesional desde el año 1985, siempre bajo las órdenes de José Miguel Echavarri. Abandonó en sus dos primeras participaciones en el Tour en los años 85 y 86. Ocupó el puesto número 97 en el año 1987, el 47 en la temporada siguiente, el 17 en la temporada 89, ya fue el 10º en la temporada 90 y primero en la temporada 91. Sensacional la progresión que ha seguido Miguel Indurain a lo largo de estos últimos 7 años. Ahí está Dmitry Konishev recogiendo su recompensa como vencedor de esta etapa. Tradicionalmente otorga un gran prestigio ganar las últimas etapas de una gran ronda. En la ronda francesa, después de Konishev, vencedor de la última etapa, subirá el ganador del premio de la combatividad. Ahí lo tienen, a Claudio Chiappucci, el italiano del Carrera, que también ha vencido el Gran Premio de la Montaña. Tercero en la clasificación general, Claudio Chiappucci va a avanzar bastantes posiciones en la clasificación de la Federación Internacional de Ciclismo Profesional. El ganador de la Milán-San Remo, que continúa completando una magnífica temporada después de la gran eclosión que tuvo el año pasado cuando fue líder del Tour de Francia y acabó en la segunda plaza, vencido por Greg LeMond, que en esos momentos era un corredor mucho más maduro que Claudio Chiappucci.